¿Cómo estás, Andrea? Bien, ¿vos? Todo bien, gracias. Gracias por venir. No, por favor. ¿Qué se aprobó ayer para el jubilado y pensionado? Bueno, yo creo que es importante esto. La primera pregunta que abrís es la más importante porque en algún momento tiene que ganar la verdad. Y la verdad es que esto que se aprobó es una ley de movilidad que no es positiva. No es positiva para los jubilados, lamentablemente. La fórmula que había, que es la que mencionaron recién, era mucho mejor porque siempre me gusta aclarar que la movilidad, que puede ser algo confuso de entender, es básicamente que los jubilados puedan comprar lo mismo con el paso del tiempo. Eso es la movilidad. Y nada mejor indexa que la inflación, que es uno de los componentes que tenía la fórmula. Claro, era una fórmula que estaba hecha pensando en bajar inflación. Lo que pasa es que cuando vos tenés inflación del 50%, en realidad lo que están haciendo con esta fórmula es ajustando cuentas, siempre ajustando cuentas en detrimento del jubilado y pensionado. Exactamente, porque ahora elimino la inflación de la fórmula y lo que agrego es la variación de salarios, que eso lo teníamos, y la variación de la recaudación de ANSES. Pero le agrego algo más, que es en diciembre va a haber un techo. Entonces, en diciembre del año que viene, o sea, vamos a tener los aumentos de marzo, de junio, de septiembre, y en diciembre vamos a hacer una evaluación. ¿Cómo fue la recaudación de ANSES? Y en virtud de eso le vamos a poner un techo. Pero ¿cómo se define el techo? El techo va a ser según la variación interanual. Supongamos que la variación fue positiva, se les va a respetar el aumento. Se va a hacer la liquidación de diciembre conforme la fórmula. La ANSES recaudó menos. Vamos a suponer, cierra el 2021 y recaudó menos. Entonces le van a poner un techo y eso se va a terminar de netear en diciembre. O sea que tal vez el aumento a las jubilaciones sea menor todavía que el que daría la fórmula. Exactamente, quizás en diciembre ese aumento no lo tengan menos, pero ¿qué pasa si a ANSES les fue muy bien? El techo es esa fórmula. Es decir, van a ser socios en la pérdida, pero no van a ser socios en las ganancias. Y esto es muy importante, porque en diciembre del año que viene vamos a tener la realidad. ¿Para todas las jubilaciones? Para todas las jubilaciones. Para todas. Exacto, no hay distinción según escala de haberes, es para todos. Viste que estos últimos aumentos por decreto perjudicaron mucho más a las jubilaciones que no eran de las mínimas. Porque en marzo hubo por escala de haberes y eso hizo un desfasaje y hizo que la pérdida en los haberes medios y altos haya sido muy insignificativa. Pero conceptualmente es que los jubilados van a ser socios en las pérdidas y no en las ganancias. Entonces, hay un solo escenario donde los jubilados se podrían beneficiar y es si la recaudación de ANSES supera la inflación. Y la verdad que no es un escenario posible económicamente. ¿Qué es la recaudación de ANSES? La recaudación de ANSES es obviamente contribuciones sociales que tiene que ver o con inflación, inflación en realidad, aumentos salariales, o que se blanquee más, que se creen puestos de trabajo. Y haya mayor recaudación por aportes y contribuciones e impuestos. Esas son, claro, pues además ANSES recibe IVA, ganancias, parte de todos esos impuestos. Que todo eso básicamente es, por ejemplo, tenés inflación, el 21% de IVA obviamente te va a aumentar. Que ANSES es, en función de la inflación también aumenta recaudación o que se generen trabajos más puestos de trabajo genuinos, en blanco, formales, que hagan aportes y contribuciones al sistema. Que es un año difícil para hacer esa evaluación realmente, porque la economía está frenada y no hay ninguna perspectiva que en la comparativa interanual a la economía le vaya mejor y que las perspectivas de inflación bajen. Entonces, va a ser un escenario difícil para los jubilados el año que viene. Esa es la foto del año que viene, pero no podemos dejar de ver lo que fue pasando en los años anteriores. Pues venís perdiendo 20% 2018-2019 y este año también perdieron. Perdieron con los aumentos frente a la inflación, pero también perdieron frente a la fórmula suspendida. Porque la fórmula suspendida este año les daba 42%. Claro, la fórmula suspendida este año hubiera dado más. Claro. Porque les dieron entre el 24 y el 35. Hubieran recuperado parte de lo que venían perdiendo. Exactamente. Recordemos también que 7 puntos. que va por la inflación del año pasado, que fue casi de 50 puntos, ¿no? Entonces eso hace que crezca mucho. Ahora, ¿hay una fórmula de jubilación perfecta? ¿Alguna que sirva? Porque en definitiva lo que planteaba Antonio al principio, con la fórmula de Macri, si hubiera sido como pensaba Macri, que la inflación iba a la baja, también hubieran perdido los jubilados. Bueno, siempre tenés la situación como los asalariados, que entre que vos perdés tu poder de compra y lo recuperás pasan meses. Eso pasa siempre, con lo cual no hay fórmulas perfectas. Lo que sí, la fórmula que teníamos era muy positiva. Y esto lo hablábamos muchas veces con Antonio, es la fórmula que se usa en el mundo. En el mundo se indexa por salarios. Igual me parece que no hay que confundir, no es que haya fórmulas perfectas o no.
¿hay economías inflacionarias o no? Es decir, el problema de la Argentina, con una inflación del 50%, no hay nada que pueda ser bueno. No hay nada, es decir, porque vos podés ajustar por inflación, pero no te recitan las cuentas. Entonces, en algún momento, y siempre va a perder la gente, vas a perder vos con tu salario, vas a perder una jubilada, una pensionada. Entonces, el problema no son las fórmulas. El problema es que si vos no resolvés la economía inflacionaria, que vamos a cerrar este año con 37, 38, el año que viene se proyecta 40, eso está, no hay fórmula posible. Eso y la informalidad. Porque la informalidad... 40% de informalidad. Exacto, en otras partes del mundo no supera el 10-15%, acá estamos arriba del 40%. Pero esa fórmula que teníamos era buena porque acompañaba con la variación de salarios, acompañaba con la variación de la inflación. Lo que tenemos hoy es una fórmula que no los va a beneficiar, pero además los aleja de los trabajadores. Porque los trabajadores van a tener sus paritarias sin techo y los jubilados van a tener sus arreglos según esta fórmula combinada, pero con un techo. Entonces se está generando una situación, digamos, en donde en la pasividad de los retirados, los jubilados, van a estar mucho peor que los trabajadores. Sí, con una jubilación mínima de 20.000 mangos, que es una cosa... 19.100. Muy, muy compleja la situación, sobre todo porque la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires se está duplicando, triplicando muchas veces ese monto. Depende si tienen que alquilar. Si no tenés ayuda familiar como jubilado, no hay forma que vivas. No, hoy está realmente muy, muy compleja la situación. Sobre todo, no, en este momento ANSES no está dando créditos, entonces los jubilados estaban financiando el día a día con los créditos. ¿Tampoco te puedes financiar con crédito? Pero es lo que se estuvo haciendo. Claro, pero es imposible. Pero ¿cómo yo me pregunto a veces, ¿cómo uno vive con 19.000 pesos? No vivís, pero financiado con crédito tampoco, porque ¿cuánto te puede durar la financiación con un crédito? Por más baja que sea la tasa de interés, es un costo que se te va sumando. Hoy no comen frutas, no comen verduras, es una situación muy compleja. Yo creo que el 50% se te debe ir en canasta de medicamentos, más allá de que el PAMI haya mejorado los descuentos, la gratuidad de los medicamentos. Sí, la mejoraron porque están esos 100 medicamentos que tienen casi 100% de cobertura. Después pasa que hay otra serie de medicamentos o de tratamientos que los jubilados usan y que no están cubiertos. Te cambio de tema. Dale. Ayer un juez subrogante le otorgó a Cristina Fernández, venía haciendo un reclamo judicial. Cristina Fernández en 2017 fue, creo, no sé, fue gobierno de Mauricio Macri, Carolina Stanley le baja el cobro de la doble pensión, pues Cristina Fernández es expresidente, con lo cual tiene un haber por expresidente, es a su vez viuda de un presidente, de un expresidente, con lo cual tiene la pensión de Néstor Kirchner, a su vez ahora también es senadora, es decir, en ese momento le habían cancelado por decisión del Poder Ejecutivo de Carolina Stanley el cobro de los dos beneficios. El juez ayer determina que puede cobrar los dos beneficios, que además puede cobrar su dieta de senadora, que además tienen que pagar lo retroactivo y que los iguala como rango presidencial a ministros de la Corte Suprema, con lo cual no tiene descuento de ganancias. Más o menos esto es lo que decidió ayer un juez subrogante. ¿Me contás, salgamos de kirchnerismo, antikirchnerismo, Macri, Kirchner? ¿Es legal todo esto? Es decir, ¿está bien el fallo judicial? Bueno, la ley no es tan clara en su redacción, entonces ha permitido las interpretaciones. Y esta es la interpretación que hace el doctor Pérez Nami, que es un buen juez, pero ese mismo juez que en estos días está fallando en contra de los jubilados, diciendo que bueno, el recorte en la movilidad lo tienen que aguantar porque la situación económica está muy complicada. Entonces a mí en ese contexto la verdad me sorprende un poco. Y suena raro. Me sorprende un poco. Ahora, sí, lo que quizás nos hace ruido un poco es que si nosotros estamos en el régimen común, ¿no? Y yo soy una pensionada y tengo suerte de que mi marido me dejó la pensión máxima y después me quiero jubilar, no me van a dar mi jubilación. Es decir, me la van a dar y no me la van a pagar. Régimen común, el régimen general. No puedes ganar arriba de 125.000 pesos. Y si acumulás beneficios, lamentablemente no te los pagan. Y tenés que ir a la justicia y decir, pero en este caso me están confiscando el 100% de mi jubilación porque no me la están pagando, porque tengo la suerte de tener una pensión alta de 125.000 pesos. En el régimen general vos no podrías cobrar la pensión de tu marido si sos viuda, más tu jubilación. Puedo cobrarla, exacto, hasta 125.000, entre una, las dos, puedo tener tres pensiones. Pero vos te dejó tu marido una pensión muy buena porque era un directivo de una empresa.
ya directamente superás eso. Te otorgan la jubilación y te salen cero. Entonces tenés que apelar a la justicia para que te paguen ese beneficio. Entonces yo creo que lo que nos hace un poco ruido... Pero para, apelás a la justicia y te lo pagan. La justicia, sí, tenés que hacer un juicio de 4 o 5 años y te lo pagan. Y te pagan lo tuyo, es decir, vas a cobrar lo tuyo más la pensión. Y los retroactivos. Y los retroactivos. Es la única forma de quebrar ese tope en la acumulación. Es lo mismo que hizo entonces... Claro, pasa que la vara, acá directamente el organismo lo otorga, porque no está esa limitación. Entonces, o sea, en este régimen especial no está esa limitación. No está esa limitación, porque la redacción de la norma es gris. Entonces, permite una interpretación, es también el primer caso que se da, ¿no? En la historia. Es especial porque son expresidentes. Tienen otro... No es Tienen un régimen de privilegio que es el último que subsiste, que es el de presidente, vicepresidente y los ministros de la Corte Suprema. Es el último, después de la última reforma, donde los senadores, diputados, todos quedaron sin ese privilegio. Ahora, ¿es un régimen especial o es un régimen de privilegio? Es decir, porque es un régimen de privilegio. Es de privilegio. Es de privilegio porque los regímenes diferenciales, por ejemplo, por insalubridad, tiene que ver con que la tarea que yo desarrollo me genera un envejecimiento prematuro. No, o el docente que, por ejemplo, aporta más. Por ejemplo, aportan más, cajas privadas que también aportan más. Tienen una caja diferente en esos casos. Esto es de privilegio. De privilegio, y tenemos una serie de casos donde lo vemos, es solamente por el lugar que han detentado durante un determinado periodo de tiempo que se les otorga. Que este mínimo periodo de tiempo no existe, ¿no? Porque tenemos Rodríguez Sá, que estuvo poquitos días y lo cobra. Tenemos algunos hijos de presidentes que lo cobran, otorgados por el presidente Menem. Entonces tenemos a veces pensiones que se pagan durante 57 años por quizás un año de servicio como presidente. Eso sucede. Vos dentro del régimen general, yendo a la justicia, vas a lograr cobrar tu jubilación más tu pensión más los retroactivos y sin ganancias también, sin retención. Bueno, ahí está en la zona gris. Los tribunales de la Seguridad Social no son tan propensos a dejar por fuera el pago de ganancias para jubilados. El fuero contencioso administrativo sí, lo está otorgando por vía cautelar, porque la Corte Suprema emitió un fallo que es gris. El fallo García hablaba de una señora que no debía pagar ganancias porque era mayor y porque lo que se le sacaba por el impuesto era confiscatorio. Entonces algunos jueces interpretan que todos los jubilados son vulnerables y no tienen que pagar impuesto a las ganancias, y otros jueces interpretan que hay que probar la confiscatoriedad. Ministros de la Corte, expresidentes y exvicepresidentes tienen jubilación de privilegio. Exactamente. No son regímenes especiales. Podés llamarlos especiales, pero son de privilegio. Pero es que para mí el régimen especial es aquel que tiene o una caja diferente o aporta más dinero. Exactamente. Este es un régimen de privilegio. Es decir, los jueces, por ejemplo, aportan más dinero. Sí, y los reformaron igual. Sí. Aportan más dinero, pero les hicieron una reforma que los perjudicó. Estos son de privilegio. Ahora, si esto afecta la caja pública, obviamente alguien puede apelar dentro del... Sí, no sé quién puede apelar en este caso. Acá puede apelar ANSES. ANSES no creo que apele. Bueno. No, entonces no puede apelar nada. Roberta. No puede apelar. Sí, después puede apelar. Si vos estás dañando las cuentas públicas, puede ser el... Pero lo que pasa es que tendría... Zanini. No, porque el fiscal interviene cuando hace el dictamen. Y podría ser alguna ONG, pero tendría que decir que no ellos son parte están... del expediente. Claro, tendrían que decir que de alguna manera se ven afectados. No son parte. Claramente nadie va a apelar. Nadie va a apelar. Nadie va a apelar. Es decir que Cristina, no quiero puntualizar en Cristina Fernández, los expresidentes y exvicepresidentes junto con los ministros de la Corte son jubilaciones de privilegio. Sí, así es. Y el régimen general, para que vos tengas la misma resolución que un juez le dio a Cristina Fernández de cobrar pensión, salgamos del tema presidente, pensión más jubilación. Cuando superás los 125.000 pesos, vos tenés que hacer juicio. Tenés que hacer juicio. Bueno, Cristina Fernández hizo juicio. Exactamente, lo mismo, porque había esa zona gris de interpretación. En este caso, de las jubilaciones ordinarias, no hay zona gris, o sea, es muy clara la ley, pero los jueces consideran que cuando la quita es superior al 15%, es inconstitucional. Bueno, y ya para cerrar, entonces, ¿cuál es el monto de la pensión de un expresidente? No me acuerdo. Entre 600 y 800 mil pesos. Y va a cobrar 2, más la dieta de senadora. De vicepresidente. Claro, de senadora era en su momento cuando se inició la causa. No, pero ella tiene la pensión de expresidente de ella. Sí. La jubilación o la pensión de expresidente. La jubilación. La jubilación de expresidente de ella, más la pensión de expresidente de Néstor Kirchner. Exacto. Más la dieta que tiene hoy como vicepresidente. Wow. ¿No tiene las cuentas embargadas? No me acuerdo cómo está la situación procesal exacta, pero bueno, digamos, tuvo muchas cuestiones. Puede ser que cobre esto y que no pueda tocar nada, porque entre todas las causas, decime, Rubén.
Son inembargables. A ver, la jubilación y pensión, jubilación es inembargable. Son embargables. Y salvo por honorarios profesionales. Y el salario es embargable hasta el 20%. Así está bien, pero pará. Igual ¿es salario vicepresidente o es dieta? Sí, sí, es salario. Salario. No es dieta es del legislador. Ella cobra salario. Bueno, entonces está. Gracias. De nada.